Doctor Schifrin, ¿por qué votó en negativa con respecto al procesamiento de Andrés Calamaro? Ustedes saben que se trata de la aplicación de una norma específica de la Ley de Represión del Tráfico de Estupefacientes, que es el artículo 12, que castiga con una pena de 2 a 6 años de prisión la propagación, el propagar o difundir el uso de estupefacientes o la instigación pública a utilizarlos. Ahora, esta es una norma muy delicada, al igual que son delicadas las del Código Penal, que reprimen la apología del delito y la instigación pública a cometer delitos, porque fácilmente puede entrar en colisión con la libertad de expresión. Esto se comprende fácilmente. Entonces hay que usar un máximo rigor para interpretar estas normas para que no terminen chocando contra una garantía constitucional de esa importancia. De manera que yo soy partidario, y lo expreso creo largamente en mi voto, de entender estas expresiones, difundir, propagar, en un sentido orgánico. Difundir, propagar, instigar, implican un plan, una actuación programada, significan un designio, un dolo, en fin, una intención muy específica, que no lo tiene, a mi juicio, una expresión ocasional, puede ser muy ligera. ¿Considera una frase aislada, doctor? Sí, es que fue una frase aislada. Esto en realidad no lo niega nadie, ¿no? Esto es un hecho totalmente comprobado. Además, Calamaro, ante el juez doctor Blanco, que lo sobreseyó, dio una explicación de que lo había hecho porque efectivamente aquel día, que el 19 de noviembre, ya lejano, había desórdenes en la Plaza Moreno. Entonces, lo que Calamaro dice es que trató con una frase divertida, digamos, bajar la tensión existente. No importa, existe o no ese contexto exactamente así. Lo que interesa es el carácter más bien ocasional y emotivo de la frase. No es lo mismo esto que iniciar una campaña de difusión sistemática, ¿no es cierto?, del uso de la droga. Por otro lado, hay que tener en cuenta que lo más grave que está acá atrás es el problema de que la utilización de esta norma penal en un sentido amplio puede llevar a que quienes opinan que el uso del consumo personal de estupefacientes no debe ser prohibido penalmente, también estas opiniones cayeron bajo la norma penal, y hay que tener en cuenta que son varios ministros de la Corte quienes han opinado, en los famosos casos Basterrica y Capalvo, que precisamente la Constitución veda establecer una sanción penal para el consumo estrictamente personal de estupefacientes. Yo creo que hay motivos muy serios que se oponen a la línea adoptada por los jueces que piensan de una manera distinta. Pero de todos modos quiero destacar, el sobreseimiento dictado por el doctor Blanco ha sido revocado por el voto mayoritario y naturalmente ahora el afectado, Calamaro, está procesado nuevamente y tendrá que someterse a las resultas del juicio. Bueno, bárbaro, doctor. Yo estoy grabando. Doctor Dugo, ¿cómo se dictó el procesamiento de Andrés Calamaro? Bueno, esta causa en realidad reconoce un antecedente, una jurisprudencia que ya tenía la sala, vinculada a una denuncia por un hecho distinto, por padres de familia, que en Lomas de Zamora habían advertido la preocupación de una publicidad de un local bailable, realizada a través de cajas de medicamentos, donde con cajas de medicamentos con pastillas, donde se decía que concurriendo a ese local bailable y de alguna manera induciendo al consumo de esas pequeñas pastillas que obraban como propaganda, se podía combatir el aburrimiento, lograr la diversión, establecer estados de felicidad. Eso motiva una decisión y establece una pauta que esta sala vuelve a repetir en el caso de Calamaro. Concretamente es la aplicación de una norma sancionada por el Congreso Nacional, que es el artículo 12 de la Ley 23.737, que pena a quien preconiza, difunde públicamente o induce al consumo de estupefacientes. Esta norma está dictada, vuelvo a repetir, por el Congreso de la Nación, que es el órgano que por definición en la Constitución es el de mayor democracia, reconoce una elección directa en el caso de los diputados y los representantes de las provincias en el caso del Senado,
que los jueces estamos obligados a acatar. Doctor, ¿Calamaro va a ir a un juicio oral y público? Bueno, en el fallo eso se establece, es decir, esta no es una decisión definitiva, simplemente es un procesamiento que eventualmente puede conducir a un debate oral y público ante un tribunal oral en el esquema del nuevo Código Procesal Penal, que la sala o su mayoría juzgó necesaria por la importancia del tema. Le vuelvo a repetir, la norma del Congreso la teníamos que aplicar, la tenemos que aplicar los jueces, salvo declaración de inconstitucionalidad que aquí no estaba planteada. Y esto, y aquí hay un punto importante, se enmarca también en el compromiso asumido por la Nación a través de diversas convenciones internacionales, partido de Naciones Unidas, sobre las obligaciones de los países respecto de todas las conductas del narcotráfico. En este sentido, y esto bueno, ya es una opinión personal, pero que es compartida por muchos especialistas, las conductas de prevención son mucho más útiles que a veces las de represión en este punto. ¿Usted considera entonces que la frase de Calamaro es una incitación al consumo de estupefacientes? Bueno, eso está desarrollado en el fallo, hay aspectos muy técnicos a los que me remito. Simplemente le vuelvo a repetir, la decisión de la Cámara no es una decisión que lo condena, es meramente un auto de procesamiento que va a terminar en lo que la reforma penal de alguna manera quiere, que públicamente, ante un tribunal colegiado, ante los ojos de toda la sociedad, este tema se termine debatiendo, y a nosotros nos pareció de suficiente entidad como para que este juicio se produzca. Finalmente, doctor, ¿qué pena le podría caber luego del juicio oral? La pena que le podría caber es la que prevé la norma, que es una pena de 2 a 6 años de prisión.